Hola, vamos a dedicar este programa de la serie de relecturas de CAES UTV a la ciencia ficción, que siempre me ha atraído, sobre todo en mi juventud. Su ámbito abarca desde cuentos infantiles a historias complejas que seducen a intelectuales. Las obras de fantasía ya existían en los comienzos de la literatura, pero se considera que solo pertenecen a la ciencia ficción aquellas que, para justificar sus aspectos extraordinarios, en vez de recurrir a mitos y a la magia, se apoyan en los avances científicos y tecnológicos. Los estudiosos afirman que la ciencia ficción surgió en 1818 con la novela Frankenstein o el modelo Prometeo, de la inglesa Mary Shelley. Julio Verne, autor de Viaje al centro de la Tierra, Héctor Servadac y De la Tierra a la Luna, empezó a publicar sus escritos en 1863 y fue responsable de la consolidación del género, que se vio fortalecido poco después por el británico H.G. Wells, gracias a obras como La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. El término ciencia ficción fue acuñado por el editor Hugo Gernsback, de origen luxemburgués y afincado en Estados Unidos, que lanzó Amazing Stories, la primera revista especializada en el tema, en 1926. Su fama de haber tratado mal a quienes colaboraban con él no ha impedido que la Sociedad Mundial de la Ciencia Ficción denomine en su honor premios Hugo, a los que concede anualmente para distinguir a los libros más destacados entre los de nueva publicación. A quien le interese esto, les recomiendo la lectura de varios artículos que escribió Emilio J. Rodríguez para Jotdown. Es fácil encontrarlos en Internet. El nombre de Olaf Stapledon no es de los más conocidos, pero ha sido un escritor muy influyente y en 2014 fue incluido en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y la Fantasía. Nació en Inglaterra en 1866 y vivió durante su infancia en Egipto, porque su padre se dedicaba al comercio en el Canal de Suez. Estudió Historia y Filosofía y fue profesor de universidad. No comenzó su carrera literaria hasta después de cumplir 40 años. Teniendo en cuenta cómo se definía a sí mismo, se le puede presentar como un socialista no afiliado a ningún partido, un agnóstico atraído por el misticismo y un pacifista obligado a ser beligerante para combatir el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950, cuando se había implicado en el movimiento anti-apartheid, murió de un repentino ataque al corazón. Entre los libros que escribió Olaf Stapledon hay algunos tan interesantes como Sirio y Juan Raro, en los que, para resaltar la tendencia a odiar al diferente, se nos presenta a individuos excepcionales que no encajan en su entorno. De manera casi unánime se considera que su obra maestra es Hacedor de estrellas, que cuenta la historia del universo de principio a fin. Contiene ideas fundamentales de la ciencia ficción moderna, como los imperios galácticos, las especies simbióticas o los astros inteligentes, y sirvió de inspiración a autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, Stanislav Lem o los creadores de sagas tan famosas como La Guerra de las Galaxias o Star Trek. Borges consideraba que Hacedor de estrellas era un libro prodigioso en el que, con una imaginación casi ilimitada, se construyen y definen mundos de manera verosímil, mostrando dramáticas historias con la precisión y buena parte de la aridez de un naturalista. Quienes busquen un ritmo trepidante
pues posiblemente creerán que las descripciones son demasiado largas y numerosas. En ocasiones parece más un tratado científico que un relato. Por el uso excesivo de palabras abstractas, Borges advertía que Stapledon, antes de escribir, había leído mucha filosofía y pocas novelas o poemas. El propio autor decía que, tomando como referencia las normas tradicionales, su obra le parecía mala, más cercana a un ensayo extravagante que a la narrativa. Lo cierto es que, pese a sus defectos, Hacedor de estrellas es un libro tan asombroso que parece mentira que alguien se haya atrevido a escribirlo. No hay que olvidar que se publicó en 1937, una época complicada que condujo a la Segunda Guerra Mundial. En el prefacio de la obra, Olaf Stapledon expuso sus preocupaciones del siguiente modo. Año tras año, mes tras mes, la situación de nuestra fragmentaria y precaria civilización es más y más grave. El fascismo es cada vez más temerario y despiadado en sus aventuras internacionales. Se muestra más tiránico con sus propios ciudadanos, más bárbaro en su desprecio de la vida de la mente. Aun en nuestro propio país hay razones para temer una reciente tendencia a la militarización y a la restricción de las libertades civiles. Pasan además las décadas y no se da ningún paso decidido para aliviar la injusticia de nuestro orden social. Nuestro gastado sistema económico condena a millones a la frustración. En estas condiciones es difícil para los escritores cumplir su vocación con coraje y equilibrado juicio a la vez. Hacedor de estrellas no solo es una respuesta a las dudas que su autor tenía respecto al futuro de la humanidad. Sus pretensiones son aún más ambiciosas, porque se refieren al sentido de la existencia del universo entero. El libro comienza cuando el protagonista sube una noche estrellada a una colina. Allí se ve dominado por una fuerza misteriosa que lo transporta y le hace viajar a través del cosmos. Al principio cree que se ha muerto y se asusta, pero luego, convertido en un punto de vista carente de ojos y párpados, incorpóreo y errante, inicia un viaje astral en el que busca vida inteligente. Se unirá telepáticamente a Baltú, alguien similar a los seres humanos, y junto a él y otros exploradores intergalácticos que se van sumando, conocerá la evolución de incontables vidas, sociedades y mundos. Finalmente, llegará el momento supremo, un breve instante en el que una inmensa comunidad cósmica establece contacto con la fuente y la meta de todo, el hacedor de estrellas. Voy a leer algunos fragmentos del libro. Los primeros corresponden al primer capítulo, que se titula El punto de partida. Concretamente, voy a leer el comienzo del capítulo y el final. Una noche, descorazonado, subí a la colina. Los matorrales me cerraban a menudo el camino. Abajo se ordenaban los faroles de los suburbios. Las ventanas, con las cortinas bajas, eran ojos cerrados, que observaban interiormente la vida de los sueños. Más allá de la sombra del mar, latía un faro. Arriba, oscuridad. Distinguí nuestra propia casa, una islita en las tumultuosas y amargas corrientes del mundo. Allí, durante una década y media, nosotros dos, de características tan distintas, habíamos crecido apoyándonos y alimentándonos mutuamente, en una intrincada simbiosis. Allí habíamos planeado nuestras tareas diarias y habíamos hablado de las decepciones y curiosidades del día. Allí se habían amontonado las cartas que esperaban respuesta, las medias que necesitaban zurcidos. Allí habían nacido los niños, esas repentinas nuevas vidas. Allí, bajo aquel techo, nuestras dos vidas, resistiéndose a veces una a otra, habían sido en todo momento una vida única, mayor, más consciente que cualquier vida solitaria. Todo esto seguramente era bueno. Sin embargo, había allí amargura, y la amargura no solo venía de afuera, del mundo.
surgía también dentro de nuestro propio círculo mágico. El horror a nuestra futileza, a nuestra propia irrealidad y no solo al delirio del mundo, me había arrastrado a la colina. Me senté en las hierbas. Arriba retrocedía la oscuridad y la liberada población del cielo asomaba estrella tras estrella. Las sombrías colinas y el mar invisible se extendían alrededor hasta perderse de vista, pero el halcón de la imaginación los seguía más allá del horizonte. Sentía que yo estaba en una mota de piedra y metal, envuelto en una delgada película de agua y aire, y que giraba a la sombra y a la luz del sol. Y en la superficie de esa mota, enjambres de hombres, en generaciones sucesivas, habían vivido en el trabajo y la ceguera, con intermitente alegría e intermitente lucidez. Toda su historia, sus migraciones, sus imperios, sus filosofías, sus orgullosas ciencias, sus revoluciones sociales, su necesidad cada vez mayor de una vida en comunidad, eran sólo una chispa en un día de las estrellas. Si uno pudiese saber, pensé, si en esa hueste centelleante hay otros granos de roca y metal habitados por el espíritu, y si los titubeos del hombre en su persecución de la sabiduría y el amor son sólo un estremecimiento insignificante o parte de un movimiento universal. El fragmento que voy a leer a continuación, o son varios, son del último capítulo, que se titula El regreso. Hay que tener en cuenta que durante todo el libro pues, se habla de un viaje astral a través del espacio y el tiempo en todas las direcciones y al final se vuelve al punto de partida, ¿no? Por eso el capítulo se llama De regreso. Desperté en la colina. Las farolas de la calle brillaban más que las estrellas. La reverberación de la campanada del reloj fue seguida por 11 campanadas más. Descubrí nuestra ventana. Sentí alegría, una tremenda alegría que me sacudió como una ola. Luego, paz. La pequeñez y la intensidad de los acontecimientos terrestres. Un instante había bastado para abolir la realidad hipercósmica, la inmensa fuente de las creaciones, el rocío de mundos, desvanecidos, transmutados en fantasía y en una sublime impertinencia. La pequeñez, la intensidad de este grano de arena, con su película de océano y de aire, y su película discontinua y variada de vida, de las colinas en sombras, del mar, de las olas sin horizontes, del faro cefeido y pulsátil, de las vías del ferrocarril rechinantes, acaricié la agradable dureza del seto. Sentado allí en el seto, en el grano planetario, me encogí alejándome de los abismos que se abrían a los lados y en el futuro. La oscuridad silenciosa, lo desconocido e informe, eran más temibles que todos los terrores alimentados por la imaginación. La mente miraba alrededor y no veía nada indudable, nada en toda la experiencia humana que pudiese ser realmente cierto, salvo la misma falta de certeza, nada sino una oscuridad engendrada por una densa niebla de teorías. La ciencia del hombre era una mera neblina de números, su filosofía una bruma de palabras. Aun la percepción que tenía de este grano de arena y de todas sus maravillas no era sino una cambiante y engañosa apariencia. Había confusión en todas partes, una tormenta que crecía, olas que asaltaban nuestra roca y alrededor, en esa oscura conmoción, rostros y manos que llamaban, que asomaban apenas y se desvanecían. Pues eso es todo, un saludo y hasta las próximas